fue, tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Qué alegría el poder llegar en su mayoría, pienso, hasta sus hogares. Y si no, pues también donde en este momento se encuentren. Les bendecimos en el nombre de Jesús y quisiéramos pedirles también que juntos oremos para entrar a una enseñanza más en este programa, quizá el 54, creería yo. Padre, muchas gracias por permitirnos disipularnos a través de este medio, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual, Señor, entendamos tu buena palabra. Permite que mi vida venga a ser útil, Señor, y sea como tu boca, para que podamos trasladar, Señor, un mensaje que ha brotado de tu buen corazón. En el nombre de Jesús, ayúdanos para que todos los medios técnicos funcionen al 100%, Señor, y así, sin estorbo en el ámbito espiritual y natural, podamos trasladar esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero, con el favor del Señor, abordar el tema que le hemos llamado los 7 vencedores, ahora ya en una séptima parte. Me gustaría tomarme unos minutitos para que podamos recordar los textos bases sobre los cuales hemos estado edificando conforme a este rema bíblico. Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos compartido, hemos analizado este versículo, mirando cómo la voluntad del Señor es que todos los que hemos sido alcanzados, hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, lleguemos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, de Cristo Jesús. Ese es el deseo del Padre, ¿verdad? Y para esto entonces, definitivamente, como dice el verso 31, Dios necesitamos que esté con nosotros, porque si no, eso vendría a ser imposible. Esa es la obra del Señor que Él está trabajando continuamente. ¿Qué añadir a todo esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en contra nosotros? Dice el verso 31. Y más abajito, en el verso 35, como lo tenemos aquí en pantalla, dice la Escritura: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. 7 cosas que hemos enlistado y que interesantemente, como lo hemos platicado ya en los anteriores discipulados de este tema, cuando miramos lo que se describe en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde se habla a la iglesia de Cristo, figurada en las 7 iglesias de allá de la hoy actual Turquía, antes la península de Anatolia, donde el Señor nos llama a través de aquello que está en sombra, ese mensaje, ¿verdad?, encriptado, a que seamos vencedores. Pero es interesante que acá en Romanos 8:37 nos dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De tal forma que hemos ido comprendiendo y nos hemos ido quedando impresionados, diría yo, porque, o por lo menos a mí esto me causó un gran asombro, el que cada uno de estos vencedores, el de Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17, 2:26, que hemos estado estudiando, léase el vencedor en Éfeso, el vencedor en Esmirna, el vencedor en Pérgamo, el vencedor en Tiatira, ha ido coincidiendo, como hoy por la tarde les invitábamos a que pudiéramos participar juntos del discipulado, ha ido coincidiendo directamente dentro de la atmósfera
espiritual que se describe que hay que vencer con cada aspecto que allá en Romanos 8 leíamos de en suma o total 7. Hoy tendríamos que pues escudriñar la palabra y con el favor del Espíritu Santo ver si el vencedor de Sardis, una de las cosas que precisamente tiene que vencer es la desnudez. Me llamó mucho la atención porque en Apocalipsis 3:1 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, verso 5, mire, mire cuál va a ser el galardón. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Cuando yo leía la instrucción del Señor para la iglesia en Sardis, y cuando leí puntualmente el verso 5 dije, wow, cómo tiene definitivamente que ver que si su galardón fue el ser vestido, quiere decir que los que salgan avergonzados, pues si usted quiere, por un pensamiento un tanto consecuente, diría uno, entonces el que no va a recibir el galardón del arrebatamiento de participar de las bodas, va a salir desnudo. Y yo creo que uno lo puede ver como una cierta lógica. Sin embargo, ¿sabe usted que en el estudio bíblico necesitamos que el Espíritu Santo nos conceda la revelación y para seguridad nuestra, que siempre ésta se circunscriba a los textos de la palabra? De tal forma que cuando miramos esto, aunque como le decía, lo miraremos con los textos bíblicos, ciertamente coincide que el vencedor en Sardis tendría que vencer la desnudez. Vámonos a ver entonces el vencedor en Sardis, desde el versículo 1 de Apocalipsis 3. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Me voy a saltar otra vez al 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Es muy interesante y para poner el pie de imprenta de lo que platicábamos con respecto de Romanos 8:37, si recuerdo bien, sí, 8:37, donde se sintetiza las atmósferas espirituales de alguna manera de Apocalipsis 2 y 3, y donde aparece cada situación o cada situaciones o circunstancias que tendríamos que afrontar en el tiempo final. Es muy interesante, le decía, que a este vencedor su galardón es que le den vestiduras blancas. Pero para poner el pie de imprenta, le comentaba, es necesario recordarnos lo que dice 2 Corintios 5:2 al 4, cuando se habla precisamente de ese anhelo que debe haber en nuestros corazones de ser vestidos. ¿A qué se refiere esta situación? Pues en verdad en esta morada gemimos, en esta morada, en este cuerpo que no puede ser el cuerpo que nosotros tengamos cuando seamos levantados. Porque incluso hasta en lo natural usted sabe que por eso es que los astronautas, ¿verdad? Se ponen un traje especial cuando salen de la atmósfera, del hábitat natural, digamos, en la Tierra. Si son llevados sin un traje especial a esa atmósfera fuera de la Tierra, pues no le puedo decir con exactitud qué pasaría, pero le aseguro que quizá o tendrían problemas en los pulmones o quizás en el torrente sanguíneo, qué sé yo. No sé si pudiéramos por ahí, y si estuviera a la mano, no sé si la pregunta es muy difícil, pero ¿qué le pasaría a un ser humano si es llevado a otra atmósfera? Estoy hablando en lo natural. Si me apoyan con eso, me gustaría saber. Lo que sí estoy convencido es que por eso es que ellos llevan un traje especial, ¿ya? Para poder salir de la tierra. Ahora, cuando nosotros seamos llevados en el arrebatamiento, no vamos a poder irnos con este cuerpo. Este cuerpo tendría que ser transformado, como bien dice la Escritura, en las nubes. Se quemaría inmediatamente, si es.
Ok, dice que, gracias hermana Génesis, dice que se quemarían inmediatamente debido a los rayos UV obviamente pues del sol y saber qué otras cosas, ¿verdad? Porque, y a la radiación cósmica. Por otro lado, yo pienso por deducción, ¿verdad? Que en sus trajes ellos llevan, bueno, las películas, ¿verdad usted? Que si se les estalla, se les quiebra su casco, eh, ya no pueden respirar. Bueno, imagínense que aquí en la Tierra, si uno llega a un monte muy alto, como digamos el Everest, las personas no sé si el término es adecuado, pero se asfixian, porque no resisten la altura de ese monte. Claro, algunos de la práctica llegan, creería yo, como a desarrollar esa fuerza, ¿verdad?, en sus pulmones. El asunto es de que, según la Biblia, nosotros tenemos que ser transformados, pero a esa transformación es a la que la Biblia describe como ser vestidos. De tal forma que a la no transformación sería ser hallados desnudos. Pongámosle el pie de imprenta, pues en verdad en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. ¿Se recuerda lo que platicamos hoy en la tarde? Si miramos la pizarra, eh, hablábamos entonces que allá en Romanos 8:37, una de las situaciones que tenemos que vencer precisamente es la desnudez. De eso tenemos que platicar bastante y hoy seguro pues no podríamos agotar el tema completamente, pero vamos a ver un poquitito. Entonces, el vencedor en Sardis dice que su galardón es el que va a ser vestido, pero el de la situación que hay que vencer, según Romanos 8:37, una de las que hay que vencer es precisamente la desnudez. Cuando nos vamos, si regresamos por favor, amados, a los versículos en pantalla, 2 Corintios 5:3 nos sigue diciendo, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Póngale atención acá a esto, mi amado, por favor. Note cómo dice acá, parecería, si lo leemos con ojos naturales y solo queriéndolo entender con nuestra mente humana, no lo podremos entender. Necesitamos que el Espíritu Santo nos auxilie. ¿Por qué? Porque aquí dice, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, si me permite hacer una asociación según lo que se describe, ser desvestidos, no queremos ser desvestidos, sino vestidos. Recuérdese que el vestido, el texto de 2 Corintios 5:2 dice que se está refiriendo a un vestido celestial, a que nos den un cuerpo con la capacidad de presentarnos delante de Dios y no solo presentarnos, sino que nos funcione en el nombre de Jesús eternamente para estar con Él en todos lados. Ahora, cuando aquí dice, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, lo que está diciendo la Biblia de alguna manera, si me permite ponerlo así, es que nosotros no queremos que, por ejemplo, si alguno de nosotros nos vamos vía dormidos, es decir, si nos morimos antes del arrebatamiento, nosotros no queremos ser hallados desvestidos. ¿Por qué? Porque usted sabe que el cuerpo vuelve a la tierra, se convierte en polvo. El alma va al seno de Abraham y el espíritu va a la Jerusalén celestial, en el caso de los cristianos. Los no cristianos, el cuerpo ciertamente iría al polvo, su alma iría a una cárcel intermedia para después ser echada al lago de fuego y el espíritu sería llevado a la Babilonia en las regiones celestes. Ahora, lo que a nosotros obviamente especialmente nos interesa es darnos cuenta que cuando la Biblia habla de que nosotros
queremos ser hallados vestidos, queremos ser vestidos, está hablándonos de una transformación. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿De qué vestidura habla la Biblia? Solo permítame leerle el versículo 10 siempre de 2 de Corintios 2:5. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Aleluya. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Fíjese pues. Entonces dice acá, y esto creo que no lo hemos graficado, Padre Santo. No lo tenemos en la corchera, pero con el favor de Dios lo vamos a notar. El tribunal de Cristo, ¿verdad? No lo hemos puesto. Pero tenemos que ubicarlo en el trazo del tiempo final, porque para ser vestidos, dice aquí que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, en el bemá de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, o sea, en este cuerpo ahorita. Dependiendo de lo que hagamos, así nos llevan al tribunal de Cristo. Y primero Dios, todos, en el nombre de Jesús, los que amamos la venida del Señor, seamos vestidos, ¡pau!, con la morada celeste o celestial. Los que salgan reprobados van a regresar desnudos. O sea, no van a ser vestidos con su vestidura celestial. ¿Se acuerda usted de la parábola donde dice que hubo un padre que preparó un banquete, una fiesta de bodas para su hijo? ¿Recuerda? Y dice que él entró a supervisar la fiesta, cuando en esto se encuentra con un invitado que no iba vestido con la ropa adecuada para las bodas. Lo agarran por orden del padre, lo echan a las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera representa el tiempo tribulacionario, pero dice que fue arrojado desnudo, si no estoy mal. Bueno, así fue hallado delante de Dios en ese momento, porque no tenía la vestidura celestial. Ahora, volvamos a Apocalipsis 3:1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ojo con esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No se nos olvide que aunque lo que hay que vencer precisamente es la desnudez, no se nos olvide que ya vimos que el ser vestidos es que recibamos la vestidura celestial. Pero aquí dice, cuando le habla al que debe vencer en Sardis, que le conoce Dios sus obras, que tiene nombre de que vive, pero que está muerto. Ahora, permítame concatenar este versículo donde la instrucción puntualmente es, yo conozco tus obras, con lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículos 7 y 8. En el caso del verso 8, yo le voy a leer 2 versiones. Pero oiga cómo dice, hablando de la vestidura que debe de tener la que se va a casar con el amado Jesucristo. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. Pero ¿cómo se preparó? Y se le ha concedido que se atavíe de lino fino blanco, resplandeciente y puro, porque las obras justas de los santos es el lino fino blanco. Ok. ¿Cómo se prepara ella para que le den la vestidura? En el Bemá, según la segunda carta a los Corintios, haciendo obras justas, trabajando en la obra de Dios, pero justamente. Espero estar aterrizando la idea. El vencedor de Sardis es aquel cristiano que hace obras, pero que no solo por una apariencia, no solamente por, qué sé yo, porque
le llamó la atención el privilegio. Déjeme solo poner un ejemplo en voz alta, aunque obviamente no es esta no estoy diciendo con esto que así se tenga que servir, no, al contrario, solo para darme a entender. Digamos, mire, eso pasa desde servidores hasta diáconos, ancianos y aún ministros del evangelio, sea cual sea su ministerio. Porque hay gente que lo que busca es que lo miren adelante. Buscan el volverse famosos. Y a veces sin importar incluso cómo llegan a descollar en su, digámosle, privilegio. Oh, sí, hermano. Eh, Mejor ni le voy a contar cosas que he visto. Pero créame, están haciendo la obra de Dios. Incluso creo que lo menciona el apóstol Pablo en algún momento, que algunos predican, pero con el propósito de beneficiarse económicamente. Y eso no es correcto. Están haciendo la obra, pero no justamente. Sin embargo, a la iglesia que se casa, dice Dios que hizo obras justas y que vivió en santidad, porque así dice acá, porque las obras justas de los santos, disculpe, yo necesito enfatizar esto en el nombre de Jesús. Note por favor que no solo hace obras, no solo tiene privilegios, es que hace obras, pero vive en santidad, por eso es llamado santo. Y eso le catapulta a convertirse en un vencedor. Eso es lo que nosotros necesitamos. Vencer, hermano, en el nombre de Jesús, todo aquello que nos aparte del camino de la santidad. No basta solo con servir, necesitamos hacerlo porque aquí dice que las obras justas, pero de los santos, es lo que a la iglesia le va a llevar a convertirse en vencedora y más que vencedora, porque son 7 situaciones sintetizadas, digamos, en el libro de Romanos 8:37, pero en Apocalipsis se amplía el espectro para ver esas atmósferas espirituales que en el nombre de Jesús tenemos que ir venciendo. En la versión Dios habla hoy dice, Dios le ha dado que se vista de lino puro y brillante, porque el lino, oiga, es la recta conducta del pueblo santo. Qué tremendo, me llamó la atención acá la versión esta, Dios habla hoy, porque dice que acá el lino es la recta conducta del pueblo santo. Aquí dice obras justas de los santos. Si me permite hacer una paráfrasis considerando estas dos versiones, diría entonces que la vestidura de la novia, de la que se va a casar, la que se va a vestir para casarse es que sirve al Señor, pero que tiene una conducta recta o recta conducta. ¿Se da cuenta? Entonces, eso lo tenemos que vencer. Volvamos a Apocalipsis 3:1. Lo voy a leer, pero ahora quisiera ponerle también en pantalla otros versículos para comprender de qué se trata el que venzamos la desnudez, es decir, que seamos galardonados, con una vestidura, en el caso de la iglesia, para que se case. En el caso de los ministros, pues seguro también necesitamos que nos concedan una vestidura. Aunque no somos novia, los ministros sí seremos amigos del novio, pero necesitamos otro traje, ¿verdad? Espiritual, pero también como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando se presenta resucitado, Él todavía no había sido, bien, vamos a ver, ay, bueno. Cuando ya había sido resucitado y se presenta con los discípulos, les dice, tóquenme, porque un espíritu no tiene hueso. Entonces él ya tenía una vestidura diferente. De tal forma que él podía, entendemos, atravesar paredes, pero podían ver y podían palpar al Señor ya en una transformación. Apocalipsis 3:1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto.
Ok, entonces aquí está, mire, el peligro. Hacer obras, tener nombre de que vives. Nosotros tenemos nombre de que vivimos, porque decimos, nosotros somos cristianos, somos de la iglesia de Cristo. Tenemos nombre de que vivimos por cuanto Jesucristo venció la muerte, resucitó y nos dio salvación. Y resucitamos con Él al momento de participar del bautismo en agua. Muerte, cuando nos sumergimos en Cristo Jesús, nos unimos en su muerte. Resurrección, cuando salimos del agua bautismal. Entonces, el problema de esta batalla es hacer obras, tener nombre de que se vive, pero estar viviendo como un muerto. ¿A qué se refiere esto entonces? Colosenses 2:13. En otro tiempo estabais muertos espiritualmente a causa de vuestros pecados y por no haber sido circuncidados. Ajá, entonces, recuérdese que hay que vencer, según la atmósfera en Sardis, hay que vencer la desnudez. ¿Qué es estar desnudo? Es prácticamente vivir como muerto. ¿Qué es vivir como muerto? Aquí dice, estabais muertos espiritualmente a causa de vuestros pecados y por no haber sido circuncidados. Dos cosas aparecen acá. Una, que se sigue viviendo en pecado. Nosotros ahora que nacimos de nuevo, ya no estábamos como cuando andábamos en tinieblas, porque incluso a veces pecábamos y no teníamos ni el discernimiento para decir, realmente no teníamos el suficiente discernimiento para decir, esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, esto no es pecado, pero ahora sí podemos. Por otro lado, tal vez sí sabíamos que algo era pecado, pero no teníamos la fuerza para poder batallar en contra del pecado. Ya le voy a leer unos textos más adelante donde dice que éramos obedientes al príncipe del aire, es decir, a Satanás. Vuelvo aquí. En otro tiempo estabais muertos espiritualmente a causa de vuestros pecados y por no haber sido circuncidados. Allá dice que los vencedores en Sardis se tienen que cuidar de seguir haciendo las obras justas, pero de no estar viviendo como muertos. Aquí dice que otra característica de alguien que vive como muerto es que no está circuncidado. Es que no se ha quitado el exceso de carne. O sea, sigue viviendo según la carne. Se deja llevar por sus pasiones, por sus concupiscencias. No busca el que se le corte la carne con el pedestal de la palabra. Se hace los quites, ¿verdad? No busca incluso tal vez la administración donde necesita el apoyo, valga la redundancia, de ministros del evangelio para decirle, hermano, eso que usted está haciendo, según la Biblia, es una carnalidad. Efesios 5:14 dice, porque la luz lo descubre todo. ¡Ah, qué tremendo, hermano! Hablando de la administración, cuando uno pone delante de una autoridad del Señor, recuérdese que incluso me parece que en un contexto bíblico, los ministros son figurados también como candeleros. Entonces aquí dice, porque la luz lo descubre todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. ¿Cómo hacemos para que no nos pase como le dijo el Señor a los de Sardis, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás muerto? Necesitamos ir a exponer lo que todavía haya de tinieblas en nosotros, delante de la luz. ¿Acaso no dijo la Biblia, vosotros sois la luz del mundo? Entonces necesitamos llevar nuestra oscuridad, que reprendemos y denunciamos, ya no sea nuestra, delante de alguien que esté lleno de la luz de Dios, para que entonces las tinieblas huyan. Efesios 2:1, vosotros antes estabais muertos a causa de las maldades y pecados. Aquí añade otro elemento que hay que quitar de nuestras vidas.
la actitud de maldad. Hay que dejar de hacer las cosas que son malas. Híjole, ahí tendríamos bastante que platicar seguramente, pero creería yo que podríamos esta noche, ¿qué le parece a usted ahí analizar, verdad? ¿Qué es lo malo? Habría que ir lo más conveniente a ver en la escritura. ¿Qué es lo malo? Sin embargo, por causa del tiempo, vamos a ver dentro de las cosas malas una específica, que son las manchas. Espero que nos dé tiempo. Efesios 2:2 dice, en que viváis, pues, leo bien, en que vivíais, pues seguíais el ejemplo de este mundo y hacíais la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Ok. Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Eres cristiano, tienes nombre de que vives, estás incluso sirviendo, pero realmente estás muerto. Estás todavía con cosas de los muertos. Los muertos pecan. Es decir, nosotros estamos batallando en contra del pecado. Sabemos que tenemos abogado, si acaso fallamos, a nuestro Señor Jesucristo, para que Él se presente delante del Padre, exponga nuevamente su sacrificio, su sangre rociada y hallemos perdón. Amén. Pero una cosa es que batallemos en contra del pecado y otra cosa es que sabiendo que algo es pecado, nosotros deliberada o voluntariamente sigamos haciendo aquello. Bueno, ya lo explicamos. Otra cosa es la falta de circuncisión, la falta de quitarnos las carnalidades. Si no mal recuerdo, sumando lo que la escritura dice de las carnalidades, suman 18 cosas. Habría que estudiarlas también. Otra cosa es que el que está muerto vive entre los muertos. ¿Y quiénes son los muertos? Así plenamente, los que están en el mundo. Entonces, hay hermanos, hay cristianos que ya nacieron de nuevo, pero que no quieren dejar los cementerios donde andaban antes. Híjole, hermano, sí, mire, qué pena, pero bueno, la verdad es de que estamos, como dijo alguien por ahí, no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Que no lo tomamos como para excusarnos, sino para dar ánimo. Imagínese usted que en una oportunidad tuvimos que corregir acá, porque eso no pasó ahorita, eso fue hace años. Unos jovencitos saliendo del retiro de jóvenes se fueron a hacer travesuras, hermano. Mire, ¿cómo va a ser eso? Saliendo de una actividad espiritual donde la gloria de Dios se derramó, donde Dios nos habló, agarran camino y por cierto, ni siquiera a irse a comer algo en un lugar conveniente. No, no hubiera estado bien, porque al final, pues como hijos de dominio, habían tenido un permiso, pero con engaño. Y por cierto, esa es una de las manchas que dice el libro Apocalipsis, que de las cuales nos tenemos que limpiar. Con engaño se fueron. Hermano, yo, qué triste me sentí cuando sus padres empiezan a averiguar, pastor, disculpe, ¿a qué hora que está todavía retiro? Que no, ya hace rato que regresamos con los muchachos y algunos más grandecitos, ¿verdad? Ya con carro y todo, incitaron a otros, hermano. Espero que usted no se decepcione y le aconsejo que no lo haga, sino que estemos al tanto de los jóvenes. Pero ¿a qué me refiero? Hay hermanos que van a la iglesia, hasta participan en situaciones espirituales, pero que de todas formas no quieren soltar la vida del mundo. Eso es tener obras, pero estar muerto también. Bueno, ahí dice aquí que entonces estos, dice, siguen el ejemplo de este mundo y hacen la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire, Satanás, que el Señor lo reprenda, y que anima a los que desobedecen a Dios. Ok. Ahora, en Efesios 5:14 dice, porque la luz lo descubre todo. Ministración, ¿verdad? Presencia de Dios también, por supuesto.
Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Esto es hermoso, hermanos. Si lo miramos escatológicamente, este Cristo te alumbrará es el lucero de la mañana. El lucero de la mañana es Cristo viniendo en su segunda venida, parte secreta. O sea que aquí el galardón es ser vestidos, recibir, en el caso de la iglesia, su vestido de novia en el Bemá, porque después va a ser llevada a encontrarse con el amado, con el lucero de la mañana que le alumbrará eternamente. Apocalipsis 3:2, despiértate y refuerza lo que todavía queda y está a punto de morir, pues he visto que tus hechos no son perfectos delante de mi Dios. Recuerda la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré a ti como un ladrón cuando menos lo esperes. Mire qué tremendo. En Efesios 5:12, yo diría que ese versículo es en el trazo del tiempo final, son estos días. Estos días donde algunos cristianos todavía están adormecidos. ¿Por qué? Porque están inmersos o sumergidos también entre que están en la iglesia y aún sirven tal vez, y entre que están caminando en la vida del mundo. Entonces están durmiendo, están adormecidos. Entonces, este es el tiempo de Efesios 5:14. Mire, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos, y entonces Cristo te alumbrará. Venida secreta, el lucero de la mañana. Pero si no, Apocalipsis 3:3, si no te mantienes despierto, o sea, si no haces lo que dice Efesios 5:14, que es para nuestro hoy, iré a ti como un ladrón. Ah, aquí ya no es el lucero de la mañana. Ahí es que va a sorprender el Señor a aquellos que lastimosamente no quisieron vestirse y que entonces lo van a ver a Él, pero ya en su venida pública, cuando todo ojo le verá, porque se quedaron a la gran tribulación. Por eso dice que no van a saber cuando Él vuelva, cuando menos lo esperes. Según la Biblia, los que amamos la venida del Señor y con el favor del Espíritu Santo vayamos venciendo tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Después vamos a ver a qué se refiere el peligro y espada. En el nombre de Jesús, según la Biblia, seremos hallados más que vencedores y por lo tanto nos galardonarán para que estemos listos cuando el lucero de la mañana se presente en el nombre de Jesús. Aleluya. Tengo unos minutos todavía, creo que vamos muy bien con tiempo esta noche en el discipulado. Apocalipsis 3:4. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. No van a andar desnudos, van a andar vestidos. Ese es el galardón. ¿Por qué? Porque no tienen manchas, espiritualmente hablando. Si le parece, vamos a ver algunas manchas espirituales. ¡Qué bendición! Tenemos tiempo para analizar lo que dice la palabra referente a las manchas y obviamente pues analizarnos nosotros, ¿verdad, hermano? Algunas manchas espirituales. Job 31:7, leo dos versiones. Si mis pasos se apartaron del buen camino, si mi corazón corrió tras lo que veían mis ojos, si he manchado mis manos. Se recuerda que allá en Apocalipsis leímos hace un ratito que las obras justas deben ser hechas por gente recta, porque eso va a hacer que sea galardonada la iglesia con su vestidura blanca, con su vestidura de lino fino blanco, limpio y resplandeciente. Pero aquí dice Job, entonces, que las manos, léase obras, pueden tener manchas.
disculpe que lo enfatice, mi hermano, pero renunciemos en el nombre de Jesús a servir sabiendo que hay cosas que estamos haciendo mal, que Dios nos ayude, que estamos viviendo en un pecado, léase o llámese como se llame. No le digo que renunciemos a servir, no le digo que dejemos el privilegio, no, es que lo que Dios dice es, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco, pero más atrás dice, el verso 2, refuerza lo que todavía queda y está a punto de morir. Pues he visto que tus hechos no son perfectos delante de mi Dios, pero el Señor todavía, mire, Apocalipsis 3:2, y de repente les voy a agradecer a mis hermanos de producciones para los siguientes temas que ahora, por la gracia de Dios que estamos en el nuevo estudio, no tenemos los post-it, ¿verdad? Y el marcadorcito, porque tendríamos que ubicar Apocalipsis 3:2 en el trazo del tiempo, ¿va? Pero está bien, luego los ubicamos. Aquí está. Que Dios te bendiga. Regálame entonces, por favor, y perdonen, híjole, creo que vamos a hacer un enfoque por ahí. Entonces tendríamos que poner Apocalipsis 3:2 y voy a aprovechar a anotar Efesios 5:14. Gracias. Porque entonces eso tendría que ubicarse antes del tiempo pretribulacionario. Efesios 5:14 y Apocalipsis 3:2. Y vamos a ver si corremos esto. A ver. Bueno, perdonen ustedes, mis amados, es que no teníamos considerado hacer esto en el trazo del tiempo, pero recuerde usted que nuestro trazo del tiempo final, aquí graficado, es esta línea. Donde nos conviene, creo yo, para discernir el tiempo, nos conviene recordar que antes de que empiece el milenio o el día de reposo, está la gran tribulación, la tribulación y la pretribulación. Prácticamente el Bemá tendría que ser acá, en este tiempo. Sexto sello, cuarta trompeta. Y aquí, tenemos acá el espacio, tendríamos que anotar entonces Efesios 5:14 y Apocalipsis 3:2. Aquí, mire. Efesios 5:14 y Apocalipsis 3:2. Esto tiene que pasar necesariamente antes de la pretribulación. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que nosotros estamos teniendo. Mire, si yo rayara la corchera, yo diría que tendría que agarrar acá, encerrar como en un círculo y hacer una flechita así para acá. Pero es que ni tanto. Porque prácticamente primero, segundo, tercero y cuarto sello del libro del Apocalipsis no solo se destaparon, todos estos juicios ya están cayendo sobre la tierra. Hemos entendido por la enseñanza apostólica que los primeros 4 sellos, incluso el quinto, la persecución de cristianos, esto es lo que estamos viviendo. Que las trompetas 1, 2 y 3 ya están sonando. Entonces realmente nosotros estamos, pensaría yo, llegando a este tiempo, miren hermano. Por lo tanto, pues sí, entonces solo confirmo, vuelvo a la carga, que Apocalipsis 3:2 y Efesios 5:14, despierta tú que duermes para que el lucero de la mañana te alumbre. Estamos acá. Aquí estamos, ya vamos a ser levantados en el nombre de Jesús y creo que necesitamos también, si tomamos notita para después, porque prácticamente acá están los 7 años tribulacionarios de esta línea rojita hacia acá, pero aquí es donde se va a dar la fiesta de las bodas del Cordero. Ok, volvamos entonces a ver el asunto de las manchas en el nombre de Jesús.
Vamos a ver. Nos habíamos quedado en el libro de Job 31:7. Si he manchado mis manos, o sea, si mis obras están manchadas, dice Job, ¿verdad? Entonces tenemos que limpiárnoslas. No tenemos que dejar de hacer la obra. Lo que tenemos que hacer es quitarnos las manchas que ensucian nuestra obra en la obra de Dios, valga la expresión. La versión Dios habla hoy me llamó la atención porque dice, si algo ajeno se ha encontrado en mi poder, híjole hermano, mire, aquí dice que manos manchadas, según la versión Dios habla hoy, son manos que tienen algo que no les corresponde. Sería manos que roban, pues. Y ahí es en todo aspecto. Por ejemplo, en no robar tiempo de tu trabajo. Híjole, en no robar tiempo de tu privilegio cuando verdaderamente puedes llegar puntual y te inventas mentiras o dices mentiras. No, hermano, es que fíjese que vengo tarde porque se arruinó la camioneta. Mentira, se quedó dormido. Está robando de su tiempo de servicio al Señor. Porque la mente, incluso si tengo tiempo, vamos a ver el texto donde en Apocalipsis dice que hay una mancha que se pone en la boca cuando la gente es engañadora o mentirosa. Entonces se da cuenta. Aquí tenemos que nosotros vernos en el espejo de la palabra y decir, Padre Santo, híjole, ¿tendremos una mancha en las manos? Y no sé si usted ahorita lo está meditando, pero hermano amado, perdone, no, nosotros no estamos detrás de una situación buscando de beneficiarnos con una cuestión económica. Yo no sirvo a mi Señor por dinero, sabe el Señor que no. Si mi interés fuera algo material, de ninguna manera eh, yo estaría trabajando a tiempo completo en la obra de mi Señor, aunque reconozco y sé por gracia y misericordia que el que en el altar sirve, del altar come. Claro, a mí y a mi esposa, ¿verdad? Que ahora pues ya que somos los que estamos en casa únicamente, sí, nosotros de lo que el Señor envía a través de sus ovejitas, es lo que nosotros vivimos, hablando en lo material. Sin embargo, yo le digo a usted, y gracias a Dios, pues creo que hay varios hermanos que podrían testificarle, nosotros ambos con mi esposa teníamos nuestra empresita, pues. Lo que le estoy tratando de decir es, perdón que le di tantas vueltas, ¿verdad? Lo que le tengo que decir es lo siguiente, hermano amado, los cristianos que se roban el diezmo y o la ofrenda tienen sus manos manchadas. No se van a ir en el arrebatamiento. Van a ser hallados desnudos. No se van a poder vestir. Ese es un asunto entre Dios y usted. Porque yo, de todos los que pastoreo, créame, yo no ando viendo si cumplen o no con el Señor eh, con ese asunto. Mi tarea es enseñarle, por eso en el nombre de Jesús estoy compartiendo esta enseñanza para que usted sea edificado y para que usted, si tiene sus manos manchaditas, se las lave en el nombre de Jesús con el agua de la palabra, con el rociamiento de la sangre de Cristo, con la administración en el nombre de Jesús. Bueno, veamos otras manchitas para ver si no tenemos. Jeremías 2:22, aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. Mire qué tremendo acá, porque entonces la mancha es la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es cuando una persona peca y sabe que está haciendo mal, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Eso es iniquidad. Y tiene que ser limpiada.
Apocalipsis, aquí está el verso que le comenté hace un momentito. Pie de imprenta, en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Quiere decir que la boca que engaña o que miente tiene una mancha. El libro de Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Recuerda usted que vimos que allá decía que despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, porque entonces están entre muertos, entre los que viven en el mundo todavía. ¿Qué hace un cristiano con amistades del mundo todavía? Un comentario breve y rápido. Mire, si usted va a ir a una reunión con sus amigos del mundo, donde ellos le van a permitir hablarles del Evangelio, exponerles el plan de salvación, donde no le van a querer decir a usted, mira, si vas a llegar, no vas a hablar ni de religión ni de política. Pues de política está bueno, pero y si le llaman religión a que usted les hable de la verdad de Cristo, ay hermano, yo pienso que tendríamos que considerarlo unas 2 veces si nos conviene ir, porque entonces ¿de qué más van a hablar? Y si es gente que está en el mundo, sus temas van a ser mundanos y eso mancha, eso mancha. Consagrarse, santificarse, es un apartarse. No que nos volvamos, hermano, como aquellos monjes, ¿verdad? Que suben a un monte y entonces se apartan de toda la gente. No, nosotros tenemos que alumbrar en medio de las tinieblas, pero no hacernos partícipes de las tinieblas. Que se conviertan ellos a ti, pero no tú a ellos, nos enseña la palabra de Dios. Santiago 2:7 en la versión al día, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hermano, ¿cuántos cristianos no estarán corruptos? Tal vez por su trabajo, porque tienen que ser parte de una tranza y que se corrompieron. Eso es estar manchado. 1 Corintios 8:7 al 9. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. ¿Qué puede manchar? Comer alimentos sacrificados a los ídolos. Si alguien tiene una conciencia fuerte y discierne, ora, bendice y come, no por querer participar de algo entregado a idolatría, pues no tendrá problema. Sin embargo, el verso 9 dice, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Ese débil puede ser la misma persona que está comiendo, que pensó que era fuerte y no es fuerte, que pensó que no le iba a hacer mal irse a comer el fiambre al cementerio y se manchó. Nosotros como cristianos hay cosas, amados, que debemos saber discernir cuando ya nuestra conciencia, mire, la conciencia, y ese tema quizá, bueno, tal vez no en el trazo del escriba, pero vamos a ver, o creo que es parte de uno de los módulos de doctrina, la conciencia lleva un proceso para su purificación, para que quede como una conciencia neutra y para que después vaya evolucionando. A lo lejos me recuerdo en su evolución, conciencia buena, conciencia fuerte. Entonces, la conciencia se tiene que lavar, porque antes nosotros participábamos de sacrificios dados a los ídolos. Algunos de ustedes tal vez hasta no nos conocimos, pero sí nos vimos, ¿verdad? En las fiestas de los ídolos. Navidad, el 6 de enero, eh, la Virgen de Guadalupe, hermano, algunos de ustedes hasta los vistieron, ¿verdad? Con traje típico. Y hay gente cristiana que todavía sigue yendo a esas actividades.
Vuelvo a la carga. Algunos tal vez ya tienen su conciencia fuerte y no les afecta, ¿verdad? No van por participar en sí de la actividad, sino de repente pasaron de camino, tenían un hambre horrible y compraron ahí, ¿qué le digo yo? Este, una su torreja, un su mollete, va, de esos que hacen en las ventas esas. Pero otros puede ser que sí se manchen. Y otros se manchan porque aquel que dice que es fuerte no se cuidó de que el recién convertido quizá o el que tal vez no había evolucionado en su crecimiento de conciencia le hizo mal al ver a aquel que lo tenía como que ciertamente en otro nivel de espiritualidad y dijo, ah, pero si el hermano lo hace, entonces quiere decir que no está malo y resulta que sí se contamina. Bueno, amados, tenemos que tener cuidado con ese tema de qué comer o qué dejar de comer. Aquí dice, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos, ni somos, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. O sea, está claro que en el nombre de Jesús, dependiendo de cómo esté la conciencia, así va a afectar o no lo que se coma. No nos hace más o menos el participar de. Toda vez nos cuidemos precisamente de no participar en algo que sí nos puede llevar a una contaminación espiritual. No se nos olvide que Adán consumó el pecado con una comida, que Esaú perdió su primogenitura por una comida y que nosotros somos ministrados con pan y vino, con el cuerpo y la sangre de Cristo, que prácticamente lo hacemos a través de participar de una comida, por supuesto, porque le ponemos fe a lo que aquello representa. Amén. Déjeme ver cómo estamos de tiempo. Preguntas creo que no hay. Ok. Me quedan 4 minutitos, si no estoy mal. Ok. Recordemos algo que platicamos hace algunos meses, creo yo, o un par de años, no sé. Levítico 13:2. Cuando alguien tenga en la piel de su cuerpo hinchazón, costra o mancha clara y se convierte en la piel de su cuerpo en llaga de lepra, ujú, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos sacerdotes. Ok. Hinchazón, costra, mancha de lepra. Aquí podemos deducir cómo se asocia en cuanto a lo que la lepra representa espiritualmente hablando. Hinchazón, orgullo, altivez, soberbia. Eso es tener mancha. Costra, si puedo usar un dicharacho o chapín, ¿verdad? Cuando alguien le dice, ala, es que ese sí es bien cuerudo. Va". O sea, está haciendo algo que no está bueno y hasta le sale costra, ¿va? Le sale callo, dirían los patojos, ¿verdad? O sencillamente una mancha de lepra. Recuérdese algunos síntomas de la lepra en lo natural para discernir lo espiritual. Úlceras cutáneas, es decir, la lepra ya a veces es, en lo natural tiene úlceras o llagas o como heridas cutáneas, o sea que ya se mira que tiene un problema así a flor de piel. Hay gente que peca y dice, pequé y qué, y yo soy así y qué, pero son cristianos, tiene lepra. Sensación reducida del tacto, dejan de ser sensibles. Miran una necesidad, no se conmueve su corazón, o están delante del derramamiento de la presencia de Dios. Los demás están siendo ministrados, pero ellos no sienten nada, hermano. Pérdida de la sensación de la temperatura. No perciben el calor del Espíritu Santo. Recuérdense que estamos viendo qué significan las manchas. Y una de estas es la lepra. Estos son síntomas de un corazón leproso. Afecta sitios como las mucosas, o sea, el sentido espiritual del discernimiento. Los ojos
pierden la visión espiritual. Hermanos, nosotros tenemos que tener visión. ¿Hacia dónde vamos? A encontrarnos con Cristo. Tenemos que tener visión. ¿Qué queremos? ¿Qué anhelamos recibir de parte de Dios? Los huesos, dice, afecta sitios como las mucosas, los ojos, los huesos son afectados. Es decir, si lo vemos en el contexto bíblico de lo que representan los huesos, ahí se reposa el espíritu. Entonces se le afectó su vida espiritual. Y dice que se afectan los testículos por la lepra. Es decir, la capacidad o la fuerza para la fertilidad, para poder engendrar, dejó de dar fruto para Dios. El leproso es una de las cosas que pasa. Ah, Señor Jesús. Ay, Padre Santo, te ruego en el nombre de Jesús por aquel hermano que en este momento trajiste a mi memoria, Señor, de acá de la iglesia, que servía y que ya lo dejó de hacer, Señor. Te ruego misericordia por él y que envíes un espíritu de arrepentimiento para que no siga en ese camino, Señor, que no lo lleva a la vida, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Ahorita que le estoy exponiendo esta enseñanza, me vino a memoria, y primero Dios, que ha sido el Espíritu Santo, para clamar por él y por alguno otro que fueron afectados en su lepra, porque ya estaban dando fruto, con lepra, perdón, que ya estaban dando fruto, pero que dejaron de darlo. ¿Por qué? Porque están en un camino de pecado. Complicaciones severas, desfiguración, deformidad, discapacidad. En otras palabras, dejaron de seguir siendo trabajados por el Espíritu Santo para que pudieran tomar la forma de Cristo. Ya iban bonitos en el Evangelio y de repente la lepra los empezó a desfigurar. Ya no se parecen a Cristo. Están adoptando cualquier otra forma de cualquier cosa, desfigurándose. Ok, el tiempo se me fue, mis amados. En 2 de Pedro 2, 12 y 13, y me parece que aquí tendríamos que considerar, sí, 14 también, aparece otra mancha. Esa se la dejo como una pequeña tareita por causa del tiempo, para que usted lo busque en casita. En Job 11, 13 al 15, aparece también otra mancha, el rostro manchado. Léalo en casa, discierna por favor en el nombre de Jesús, y si hallamos algo, recuérdese dónde estamos ahorita. Yo diría que estamos a la altura de el sonar de la tercera trompeta y el quinto sello. En poquito entramos ya al tramo final de la iglesia. Sexto sello, cuarta trompeta y nos vamos. Estamos en el tiempo donde todavía si hay manchas, nos las podemos limpiar con el favor del Espíritu Santo. Y yo cierro acá. Apocalipsis 3, 5 y 6. El que salga vencedor, aleluya, será vestido de blanco. ¿Qué dice que es el galardón? Ser vestido, no quedar desnudo. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe que lo hemos explicado? ¿Quién tiene oído? La fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios, el rema. ¿Quién tiene oído? Usted tiene oído en el nombre de Jesús, porque está oyendo el rema de Dios. Entonces oigamos lo que el Espíritu nos está hablando. Si me permite cerrar acá, viendo el pizarrón, habíamos dejado en nuestra invitación hoy por la tarde la interrogante, si en la iglesia de Sardis iba a aparecer el vencedor de Sardis, venciendo la desnudez, definitivo. El galardón que le dan al vencedor en Sardis es ser vestido. Por lo tanto, el que no vence quedará desnudo. Qué preciosa la palabra del Señor. Así que aquí la interrogante nos la ha contestado el Señor en su palabra. Y con esto damos por finalizada esta enseñanza, diciéndole una vez más que el Señor le bendiga y le guarde. Amén. Si Dios lo permite, en 8 días estamos en el discipulado virtual del Trazo del Escriba. Hasta pronto. Tu novia fue sacada
entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la